«Te lo ruego, solo hazlo rápido», susurró la empleada temblando. Creyó que aquel apache solitario acabaría con su vida, como decían las leyendas, pero él la miró con compasión y en lugar de dañarla, le devolvió el aliento que el mundo le había quitado. Ese instante, nacido del miedo, se convertiría en el amor más inesperado. El año era 1852, y el sol caía sobre las tierras de San Miguel de los Robles con una fuerza que partía las piedras y agrietaba hasta los sueños. En medio de aquellas llanuras interminables, donde el viento arrastraba polvo y secretos, se alzaba la hacienda Los Robles, una de las más ricas de la región, pero también una de las más crueles. Allí trabajaba María Fernanda Alvarado, una joven de apenas 19 años, delgada, de piel dorada por el sol y ojos tan profundos que parecían esconder un océano de cansancio. Nadie en la hacienda recordaba haberla visto sonreír, no porque no supiera cómo, sino porque la vida nunca le dio motivos. Era hija ilegítima de una sirvienta que murió sirviendo a los mismos amos que hoy la despreciaban. Su apellido, heredado sin derecho, era casi una burla, una marca que le recordaba a diario que pertenecía a nadie. Cada amanecer, antes que el gallo cantara, ella ya estaba de pie, limpiando los pasillos donde las damas perfumadas pasaban sin mirarla, como si su existencia no contara. Pero aquella mañana, mientras el cielo se teñía de cobre, la capataza la llamó con prisa. «María Fernanda, hoy llevarás la carreta al pueblo». El patrón ordenó provisiones. Ella alzó la vista, sorprendida. Nunca antes la habían enviado sola tan lejos. Sabía que los caminos eran traicioneros, pero obedeció sin preguntar. Así era su vida. Obedecer sin ser vista, servir sin ser agradecida. Cargó la carreta con sacos de grano, frascos de aceite, mantas y herramientas. Antes de partir, miró por última vez la hacienda, ese lugar donde había llorado más veces de las que podía contar. El aire olía a establo y a despedida. Montó en el asiento de madera, tomó las riendas y con un suspiro murmuró para sí misma: «Si Dios existe, que hoy me mire al menos una vez». El camino hacia el pueblo cruzaba el corazón del desierto. A medida que avanzaba, el sol se alzaba implacable, devorando las sombras. Los caballos resoplaban y el sudor le corría por el cuello como un río salado. Aún así, había una belleza triste en todo aquello. El horizonte se abría inmenso, como si el mundo le ofreciera por fin un espacio donde respirar. Pero la libertad en su vida siempre había durado poco. Al mediodía, cuando el calor parecía derretir el aire, un sonido lejano rompió el silencio. Cascos, voces, risas burlonas. De pronto, 3 hombres salieron de detrás de las dunas, armados y cubiertos con pañuelos. «¡Detente, muchacha!», gritó uno de ellos. María Fernanda sintió el corazón detenerse. Intentó azuzar los caballos, pero la carreta era pesada y el desierto no perdona la velocidad. Los bandidos la alcanzaron en segundos. «No queremos problemas, solo lo que llevas». «No tengo nada mío», respondió ella con voz temblorosa. «Todo esto pertenece a la hacienda». Uno de ellos rió. «Entonces no lo echarán de menos». Arrebataron los sacos, volcaron las cajas, revisaron los bolsillos de su vestido. Cuando comprobaron que no tenía dinero, el que parecía ser el líder la miró de arriba abajo con desdén. «Una sirvienta», escupió al suelo. «Ni siquiera vales el polvo que levantas». Y se fueron, dejándola sola bajo el sol. María Fernanda intentó seguirlos con la mirada, pero el brillo del desierto la cegó. Cuando quiso retomar el camino, notó que uno de los caballos se había soltado. El otro, agotado, cayó de rodillas. No había sombra, ni agua, ni voz humana alrededor, solo el silencio espeso de la soledad absoluta. Por un instante, pensó en volver caminando, pero el horizonte parecía una pared de fuego. Cayó de rodillas. El aire le quemaba los pulmones. Intentó rezar, pero las palabras se deshicieron antes de salir. «Tal vez aquí acabe todo», pensó. Y sin embargo, algo dentro de ella, ese mismo orgullo que la había mantenido viva en la hacienda, se negó a rendirse. Se cubrió la cabeza con el pañuelo,
Avanzó unos pasos tambaleantes y siguió andando. El sol se fue tiñendo de naranja y el mundo entero parecía arder. Las sombras se alargaban como fantasmas sobre la arena. Cada paso era una batalla, cada respiración un milagro, hasta que, al caer la noche, ya no pudo más. Su cuerpo cedió y cayó al suelo con un suspiro que apenas fue viento. Antes de perder el sentido, creyó ver una silueta recortada contra el cielo, un jinete sobre un caballo oscuro, inmóvil, como una aparición. Sus labios resecos apenas pudieron pronunciar unas palabras. ¿Eres la muerte o la misericordia? El jinete desmontó lentamente. Su sombra se inclinó sobre ella. Un par de manos fuertes, cálidas y callosas, la levantaron con cuidado. La joven sintió el olor a cuero y tierra. Quiso gritar, pero su voz se quebró. El jinete la miró, y aunque sus ojos eran duros como piedra, había en ellos algo que no pertenecía a este mundo. Una calma antigua, un dolor que parecía eterno. Y así, bajo la luna del desierto, María Fernanda Alvarado, la empleada despreciada, cayó en los brazos del hombre que el pueblo llamaba el fantasma del desierto. Sin saberlo, el destino acababa de entrelazar sus caminos. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, deja tu me gusta y únete a esta comunidad que ama los romances que tocan el alma. Si quieres que sigamos contando historias como esta, depende de ti. Comenta, Fantasma del Desierto, y demuestra que aún creemos en el amor que nunca muere. El silencio del desierto tenía su propio idioma, un susurro de arena, un gemido del viento, el murmullo de algo antiguo que parecía observarlo todo. Cuando María Fernanda abrió los ojos, el amanecer apenas asomaba y la luz dorada se filtraba por las grietas de una cueva. No recordaba cómo había llegado allí, solo sentía el cuerpo pesado, la garganta seca y una manta áspera cubriéndole los hombros. Intentó incorporarse, pero un mareo la obligó a apoyarse contra la piedra. Fue entonces cuando lo vio. A pocos pasos, sentado frente al fuego, un hombre de espalda ancha y piel curtida por el sol afilaba una lanza con un pedazo de piedra. Su cabello negro caía hasta los hombros y un tatuaje viejo le marcaba el brazo derecho. No llevaba sombrero ni insignia y sus movimientos eran lentos, casi ceremoniosos. El corazón de María Fernanda comenzó a golpearle el pecho con fuerza. Las historias volvieron a su mente como cuchillos. Las criadas hablaban de un apache que rondaba el desierto, un espíritu vengador que robaba las almas de los forasteros. El fantasma del desierto, lo llamaban, y ella estaba sola con él. Su voz tembló cuando habló. Te lo ruego, si vas a hacerlo, hazlo rápido. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, pero no había violencia en ellos, solo una profundidad silenciosa. La observó por unos segundos eternos y luego dejó caer la piedra. No vine a hacerte daño, dijo con una voz grave, serena. Si quisiera ya no estarías respirando. Sus palabras, lejos de asustarla, la desconcertaron. Nadie le había hablado así, con firmeza, pero sin crueldad. María Fernanda lo miró sin comprender. ¿Quién eres?, susurró. Algunos dicen que soy un fantasma, otros que no existo. Pero tú estás viva porque me viste, respondió con un leve brillo irónico en la mirada. Ella intentó ponerse de pie, pero sus piernas no la sostuvieron. Él se levantó de inmediato. Caminó hacia ella y la sostuvo por los brazos con una fuerza contenida, casi reverente. Tu cuerpo no está listo, le dijo. El desierto toma caro lo que no respeta su ley. ¿Qué ley?, preguntó ella con un hilo de voz. La del silencio. Aquí no manda el hombre, manda el viento. Por primera vez en su vida, alguien hablaba de la tierra como si fuera un ser vivo. Él le ofreció un cuenco con agua. Bebe, pero despacio. Si bebes con hambre, el agua te dolerá. María Fernanda lo obedeció. El agua le supo a vida, a una vida que no creía merecer. Durante horas, él no dijo nada más. Se limitó a cuidar el fuego, a observar el cielo que se abría sobre la entrada de la cueva.
María Fernanda lo miraba de reojo, intentando descifrar qué clase de hombre era. Había algo en su presencia que no coincidía con la brutalidad que todos le atribuían. Había serenidad, una fuerza que no buscaba dominar, sino proteger. Al atardecer, el hombre habló de nuevo. No preguntes por qué te ayudé. El desierto decide a quién entrega sus pasos. Ella no respondió. Había aprendido a callar cuando la humillaban, a bajar la cabeza para no ser golpeada. Pero con él no sentía miedo, sentía curiosidad. ¿Por qué vives solo?, se atrevió a preguntar. El apache la miró. En sus ojos, por un instante, brilló un dolor antiguo. Porque los hombres mataron a los míos, y cuando entierras a todos los que amas, el silencio se vuelve tu única compañía. María Fernanda sintió que el pecho se le apretaba. No sabía qué decir. Él no era el monstruo que describían. Era un hombre roto, igual que ella, solo que su soledad tenía la forma de un desierto. Cuando cayó la noche, el fuego crepitó suavemente. Ella se recostó sobre una manta y lo observó de nuevo. Sus manos, grandes y firmes, parecían hechas para la guerra, pero el modo en que movía los troncos del fuego tenía una delicadeza casi sagrada. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Tayen Kael», respondió sin mirarla. En mi lengua, Tayen significa viento del espíritu. Kael es el nombre que me dejó mi madre antes de morir. Es un nombre hermoso, susurró. Él se volvió hacia ella y arqueó apenas una ceja. Hermoso no, solo necesario. Los nombres no nos hacen mejores, niña del desierto. Nos recuerdan lo que hemos perdido. Ella bajó la mirada. Entonces el mío no vale nada. ¿Por qué? Porque fue un regalo de quien nunca me reconoció. Hubo un silencio largo. El viento ululaba afuera como un lamento. Tayen se acercó un poco más, sin tocarla, solo lo suficiente para que su voz sonara como una promesa. No importa de quién viene tu nombre, importa lo que haces con él. María Fernanda sintió un calor extraño recorrerle el cuerpo. No era miedo, era algo nuevo, una mezcla de respeto, admiración y un deseo imposible de explicar. Ese hombre, mitad sombra y mitad leyenda, hablaba con una verdad que nadie más se había atrevido a ofrecerle. Esa noche, mientras Tayen dormía recostado contra la roca, ella se quedó mirándolo sin poder cerrar los ojos. Afuera, el viento soplaba con la suavidad de una canción. Por primera vez en mucho tiempo, María Fernanda no sintió miedo de estar viva. Y aunque no lo sabía, esa noche el desierto, que todo lo ve, que todo lo escucha, fue testigo del nacimiento de algo que cambiaría sus destinos. Una alianza de almas heridas que, sin buscarlo, comenzarían a curarse una a otra. Porque a veces los fantasmas no vienen a asustar, sino a devolver la vida que el mundo nos quitó. El amanecer se filtraba en la cueva como un hilo de oro, tibio y silencioso. María Fernanda abrió los ojos y lo primero que sintió fue el aroma del humo apagado, el crujido lejano de la leña y un leve murmullo del viento. Por un instante no supo dónde estaba. La piedra fría bajo su espalda la trajo de nuevo a la realidad. Entonces lo vio. Tayen Kael estaba fuera, frente a la entrada, arrodillado sobre la arena. Movía las manos con una lentitud casi sagrada, como si hablara con la tierra. Al lado, un cuenco con hierbas secas humeaba con un olor dulce, medicinal. No parecía un guerrero. Parecía un guardián de algo que ella aún no entendía. María Fernanda intentó incorporarse, pero el cuerpo aún le pesaba. La fiebre le había dejado una debilidad extraña. Se llevó la mano al cuello y notó un pedazo de tela húmedo. Era parte de su propio vestido cortado y empapado en agua. Él la había cuidado. Por dentro, una mezcla de desconfianza y gratitud la mantenía en silencio. En su vida, los hombres siempre habían exigido algo a cambio: obediencia, silencio, resignación, pero este hombre, este apache, la había salvado sin pedirle nada. Cuando él regresó, la miró sin sorpresa, como si ya supiera que estaba despierta. «Comiste fuego», dijo señalando el sol que entraba por la roca. «El cuerpo necesita sombra para sanar.
Su español era grave, pausado, con acento de viento. «¿Cuánto dormí?», preguntó ella. «2 días. El desierto te dejó entre la vida y el polvo, pero no se llevó tu alma. Eso significa que no ha terminado contigo». Ella lo observó. Había una serenidad en su rostro, pero también una tristeza que se escondía en las líneas de su mirada. «¿Por qué me ayudaste?». «Porque nadie más lo haría». Esa respuesta la desarmó. Durante las horas siguientes, el silencio se volvió una forma de diálogo. Tallien molía hierbas, alimentaba el fuego, reparaba su lanza. Ella lo observaba, intrigada por la calma con la que hacía cada gesto, como si cada acción tuviera un sentido que el resto del mundo había olvidado. Cuando él salía a buscar agua, ella recorría la cueva con los ojos. Había objetos que hablaban de un pasado perdido. Una piedra tallada con símbolos, una manta tejida con hilos rojos, una flauta de hueso. Todo parecía guardar memoria. Una tarde, mientras él limpiaba las heridas de su brazo con un trapo empapado, ella se atrevió a hablar. «Dicen que los apaches odian a los blancos, a los de las haciendas». Tallien la miró sin apartar la mano de su herida. «El odio es un fuego que solo quema al que lo lleva dentro. No odio a nadie, pero no olvido». «¿Qué no olvidas?». «Que los míos fueron borrados del mapa por hombres que creyeron que la tierra podía tener dueño». Ella bajó la mirada. Por primera vez, comprendió algo que nadie le había enseñado. El dolor ajeno puede parecerte extraño, hasta que se parece al tuyo. El día siguiente amaneció con viento. Tallien le dio una túnica liviana de tela tejida. «Te protegerá del sol. No tengo con qué pagarte». Él sonrió apenas, sin burla. «No se paga el respeto». Sus palabras se le quedaron grabadas. Nadie le había dicho nunca algo así. Aquel día, mientras él salía a cazar, María Fernanda decidió intentar marcharse, no porque desconfiara, sino porque el miedo al qué dirán era más fuerte que la gratitud. Si la encontraban allí, nadie creería su versión. Decir que un apache la había cuidado sería su condena. Esperó a que el sol comenzara a caer, tomó un poco de agua y salió de la cueva. Pero apenas caminó unos metros antes de que el calor y el cansancio la derribaran otra vez. Cayó de rodillas, el corazón desbocado, los labios secos. De pronto, sintió una sombra sobre ella. Tallien estaba allí. No dijo una palabra. La levantó en brazos con fuerza tranquila y la llevó de vuelta. «El desierto no es un lugar para quien huye», susurró. Ella escondió el rostro avergonzada. «No huía de ti, huía de mí misma». Él la miró por un largo momento, sin juicio, sin rabia. «Entonces quédate». El desierto no juzga a quien se queda a escucharlo. Desde ese día María Fernanda dejó de resistirse. Aprendió a moler granos, a reconocer las huellas de los animales, a usar hierbas para curar. Él la observaba sin intervenir, dejando que cada error se convirtiera en aprendizaje. Una noche, cuando el cielo era un tapiz de estrellas y el fuego dibujaba sombras sobre las rocas, ella rompió el silencio. «No entiendo cómo puedes vivir así, tan lejos del mundo». «El mundo me quitó todo», dijo él. «Así que aprendí a no necesitarlo». Ella lo miró con ternura. «Y sin embargo me salvaste. No todo lo que el mundo desecha merece morir». Hubo un silencio largo. El viento sopló con la suavidad de una caricia. María Fernanda bajó la mirada, pero Tallien siguió hablando, con voz baja, como quien revela un secreto. «Cuando te encontré creí que eras un presagio. Pensé que el desierto me ponía a prueba, pero ahora creo que tal vez quiso recordarme que aún quedaba algo humano en mí». Ella no supo qué responder. Sus ojos se encontraron, y por un instante el fuego pareció detenerse entre ellos. No se tocaron. No hicieron falta palabras. Esa noche, mientras ella dormía sobre la manta, él se quedó despierto, mirando el fuego. Por primera vez en años, el fantasma del desierto sintió que su soledad tenía voz, y María Fernanda, la muchacha que el mundo había dado por perdida sin saberlo, acababa de devolverle a un hombre roto la primera chispa de esperanza, porque hay silencios que nos separan, hay silencios que comienzan a unir.
La noche cayó con un rumor de tormenta. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad, como si el cielo estuviera conteniendo el llanto. María Fernanda miraba desde la entrada de la cueva las nubes negras que se acercaban, pesadas como un mal presagio. En su vida había visto muchas lluvias, pero ninguna tan silenciosa antes del trueno. Tallien regresaba de la montaña con el rostro empapado de sudor y polvo. «El desierto está cansado», dijo mirando el horizonte. «Cuando calla tanto es porque va a gritar». No hubo tiempo para más palabras. El viento cambió de golpe, arrastrando la arena como si fueran agujas. En minutos, la tormenta estalló con furia. El cielo se rasgó con relámpagos que iluminaban la cueva, y el rugido del trueno parecía nacer desde dentro de la tierra. María Fernanda temblaba, no por la lluvia, sino por la fuerza de aquella naturaleza salvaje, sin límites. Tallien cubrió la entrada con pieles, pero el viento colaba ráfagas heladas que hacían parpadear el fuego. «Quédate cerca», le dijo con voz firme. «El trueno asusta al corazón cuando no conoce su voz». Ella obedeció, sentándose junto a él, a pocos pasos del fuego. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió sola. A su lado, aquel hombre que todos llamaban fantasma parecía más real que todo lo que había vivido antes. Las horas pasaban y la tormenta no cesaba. El agua se filtraba entre las grietas y el frío se volvió insoportable. María Fernanda comenzó a tiritar. Tallien la observó un instante, tomó una manta gruesa y la envolvió con ella, sin decir palabra. Su gesto fue tan natural, tan ajeno a toda intención, que ella sintió como algo dentro de su pecho se ablandaba. «¿Por qué eres así?», preguntó apenas audible. «No te conozco, y sin embargo confío en ti». Él no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el fuego, porque el mundo me quitó tanto que aprendí a no arrebatarle nada a nadie. Hubo silencio, un silencio lleno de respeto. El viento aullaba afuera, y dentro de la cueva, el fuego proyectaba sombras danzantes que parecían contar su propia historia. María Fernanda sintió un cansancio dulce, el cuerpo entumecido, los ojos pesados. La fiebre volvió sin aviso. Intentó disimularlo, pero el temblor la delató. Tallien se acercó despacio, le apoyó la mano en la frente y murmuró: «El calor te está ganando». Ella quiso decir que estaba bien, pero su voz se quebró. Su respiración se volvió débil y el mundo empezó a girar. Entonces lo sintió. Las manos de él sosteniéndola con delicadeza, colocándola sobre su manta. El olor a tierra húmeda, el roce áspero de la tela, la respiración tranquila del apache a su lado. Él se quedó despierto toda la noche, humedeciendo un paño para bajarle la fiebre, vigilando el fuego para que no muriera. Entre sueños, María Fernanda lo escuchaba murmurar en su lengua, una oración que no comprendía pero que le sonaba a promesa. Cuando por fin despertó, el sol se filtraba suave por la entrada. El fuego aún ardía, y Tallien dormía sentado junto a ella, la mano aún rozando la suya, como si hubiera temido que desapareciera. Por primera vez en años, ella sonrió. No por alegría, sino por algo más profundo: gratitud. Le acarició la mano con timidez, y él despertó lentamente. Al verla, bajó la mirada, como si ese gesto hubiera sido demasiado íntimo para ser presenciado. «Tu fuego volvió», dijo él con una media sonrisa. «La fiebre se fue con la lluvia». María Fernanda lo observó. Nunca un hombre la había mirado con esa mezcla de fuerza y respeto. Había en sus ojos algo que la hacía sentir vista, no como sirvienta ni como carga, sino como persona. «Soñé que me hablaban en una lengua que no entendía», dijo ella. «No era un sueño. Te hablé mientras dormías», contestó él. «Le pedí al espíritu del viento que te dejara quedar un poco más». Ella bajó la cabeza conmovida. «¿Por qué harías eso por mí? Porque hay vidas que el desierto no debería llevarse». Las palabras de Tallien se clavaron en su alma. Durante el resto del día permanecieron en silencio, compartiendo el pan, el agua, el fuego. El mundo afuera seguía húmedo, pero dentro de aquella cueva se había encendido algo que ni la tormenta pudo apagar. La sensación de que dos soledades, distintas pero iguales,
habían encontrado refugio una en la otra. Esa noche, cuando el viento volvió a soplar, ya no sonaba como amenaza. Era un canto suave y acompasado que entraba por las grietas como una bendición. María Fernanda se recostó mirando el fuego y Tallien, en el otro extremo, cerró los ojos con el rostro iluminado por la llama. El silencio los envolvió. Pero esta vez no era el silencio del miedo, sino el de la calma. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Dos almas que venían de mundos opuestos acababan de descubrir que, a veces, la vida se esconde justo en aquello que nos dijeron que debíamos temer. El fuego no los separaba. El fuego los unía. El sol del desierto amaneció suave aquella mañana, casi piadoso, como si el cielo también sintiera que algo había cambiado entre ellos. María Fernanda despertó al sonido del viento, entrando por la cueva, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Era la primera vez que el desierto olía a vida. A su lado, Tallien Kael afilaba una piedra con movimientos lentos, silenciosos, como si su cuerpo entero obedeciera a un ritmo distinto del mundo. Ya no la miraba con distancia, pero tampoco con deseo. Era algo más profundo, más sereno. Era la mirada de alguien que empieza a confiar. María Fernanda se incorporó cubriéndose con la manta y observó el fuego que todavía ardía. ¿Siempre haces esto?, preguntó. ¿Cuidar del fuego incluso cuando el sol calienta? Sí, respondió él sin levantar la vista. El fuego es un espíritu. No se apaga solo porque el día llegó. Ella sonrió apenas. En la hacienda, si algo no servía, lo tiraban. Por eso la hacienda se muere, contestó Tallien con calma. Lo que no se respeta, se pierde. Sus palabras la dejaron pensando. Había crecido sirviendo a gente que medía el valor de las cosas por su utilidad, nunca por su alma. Y por primera vez entendió que la vida podía tener otro lenguaje. Los días pasaron con lentitud. Tallien salía a cazar temprano y regresaba con pequeños animales o raíces. María Fernanda lo esperaba limpiando la cueva, ordenando las mantas o simplemente escuchando el silencio. Pero aquel silencio ya no la asfixiaba, la envolvía. Cada tarde, Tallien le enseñaba algo nuevo. Le mostró cómo leer el viento, cómo reconocer las huellas de un zorro, cómo distinguir entre una planta que cura y otra que mata. Ella lo observaba fascinada, con una atención que no tenía nada que ver con la obediencia de la servidumbre. Era respeto y admiración. Una tarde, mientras él trenzaba una cuerda, ella se acercó con una flor seca en la mano. La había encontrado entre las rocas, pequeña, frágil, pero todavía hermosa. «Mira», dijo con timidez, «incluso aquí algo se atreve a florecer». Tallien levantó la mirada. Esa flor sobrevivió a lo que mata a casi todo. El sol la quemó, la arena la enterró, y sin embargo sigue de pie. «¿Te hace pensar en alguien?», preguntó ella con una media sonrisa. Él la miró con esos ojos donde el tiempo parecía detenerse. «Sí», respondió simplemente. María Fernanda sintió cómo el corazón se le apretaba en el pecho. No supo qué decir. No estaba acostumbrada a palabras que no buscaban poseer, sino reconocer. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, ella le contó su historia. Le habló de la hacienda, del desprecio, de las veces que escuchó su nombre como ofensa, de cómo su madre había muerto sirviendo a los mismos que le negaron el descanso. «No quise huir», dijo en voz baja, «solo quise respirar». Tallien escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él soltó un suspiro y dijo, «A veces, el destino no nos deja elegir el dolor, pero sí lo que hacemos con él». Esa frase la tocó de un modo que no esperaba. Era como si el viento la hubiera repetido 1000 veces antes, solo que ella nunca lo había querido oír. A la mañana siguiente, mientras Tallien reparaba la lanza, María Fernanda salió de la cueva. Caminó descalza sobre la arena fría y se dejó abrazar por el sol. Por primera vez, no lo sintió como enemigo. Cuando regresó, él la miró de lejos, con la serenidad de quien contempla algo sagrado sin querer romperlo. Los días se transformaron en semanas.
El miedo cedió su lugar a una calma nueva. Había aprendido a moler granos, a encender fuego sin yesca, a escuchar los sonidos invisibles del desierto. Y un día, mientras Tallien trabajaba en silencio, ella volvió a dejar la flor seca sobre su mano. Él la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «¿Sabes lo que significa esto en mi pueblo?», preguntó. «No», dijo ella, sonriendo con dulzura. «Cuando una mujer entrega una flor del desierto a un hombre, le está diciendo que su alma no teme el fuego, que confía». María Fernanda bajó la mirada, pero no retiró la flor. «Entonces, déjala contigo». Hubo un silencio. Largo, denso, pero hermoso. Tallien cerró la mano sobre la flor y la guardó contra su pecho. «El viento la trajo», dijo, «pero el fuego la eligió». Esa noche, ella soñó con una lluvia ligera cayendo sobre un campo de flores doradas. Y aunque sabía que era imposible, despertó con la certeza de que algo en su corazón había florecido también. A partir de entonces, el tiempo ya no se midió por días ni por lunas, sino por miradas, por pequeños gestos, por silencios compartidos. El desierto, que había sido testigo de tantas pérdidas, comenzó a ser testigo de algo que rara vez concedía: el nacimiento de un amor que no necesitaba promesas para existir. Porque hay amores que no empiezan con besos, sino con respeto. Hay un tipo de ternura que no pide, solo espera. Y María Fernanda, la muchacha que el mundo había llamado insignificante, empezaba a descubrir que su alma podía florecer incluso en la arena más árida. Y Tallien, el hombre que había renunciado a la humanidad, comenzaba a recordar que todavía tenía un corazón. El fuego entre ellos seguía ardiendo, pero ya no era solo fuego del desierto, era fuego del alma. El viento cambió. Sopla distinto cuando el destino se aproxima. Tallien Kael lo sintió antes de verlo, ese tipo de silencio que precede a la tormenta humana, el olor del peligro mezclado con polvo. Desde lo alto de la colina, observó una columna de humo elevándose a lo lejos. Jinetes, 4, tal vez 5, venían desde el sur, desde la hacienda Los Robles. Abajo, en la cueva, María Fernanda trenzaba una cuerda ajena al presagio, canturreaba una melodía que recordaba de su infancia, una canción que su madre le había enseñado mientras lavaban ropa junto al río. Había dulzura en su voz, pero también una tristeza que el tiempo no había borrado. Tallien la observó en silencio, sabiendo que ese momento de calma pronto sería solo un recuerdo. Cuando ella levantó la vista, notó la tensión en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó con el corazón apretado. «Vienen hombres», respondió él. «Los tuyos». Ella sintió que la sangre se le helaba. «¿De la hacienda?». «Sí, traen ruido de miedo, y el miedo siempre busca a quien culpar». María Fernanda comprendió. Sabía que su desaparición había causado alboroto, y que los patrones nunca admitirían su propia negligencia. Dirían que huyó, que robó, que deshonró el nombre de la hacienda, y esos hombres que venían a buscarla no lo harían por justicia, sino por obediencia. «Debo irme», dijo ella con prisa. «Si me encuentran aquí, te matarán. Si te encuentran sola, también». La frase la detuvo. El aire se volvió denso. Tallien se acercó y le colocó la mano sobre el hombro, con la calma de quien ya decidió. El desierto no entrega lo que protege. María Fernanda lo miró, los ojos brillando entre el miedo y la gratitud. «No quiero que pelees por mí». «No pelearé», dijo con voz baja. «Solo hablaré su idioma, el del respeto». Pasaron las horas y el sonido de los cascos se hizo más claro. Cuando los hombres aparecieron en la distancia, el sol ya estaba cayendo, tiñendo la arena de rojo. Tallien se adelantó, montado en su caballo, erguido, sereno. Su figura se recortaba contra la luz como una sombra antigua. Los jinetes se detuvieron. Eran 5. El que iba al frente, un hombre de bigote grueso y mirada soberbia, levantó la voz. «Buscamos a una mujer, sirvienta de Los Robles. Huyó robando provisiones. Dicen que está con uno de ustedes, si es que queda alguno». Tallien no se movió. Su silencio fue más imponente que cualquier amenaza.
No hay ladrones aquí, dijo por fin. Solo el viento y la arena. El hombre rió con desprecio. Hablas bonito para un salvaje. Entrégala y te dejaremos respirar. Entonces, algo en la mirada de Tallien cambió. No era ira, era dignidad, la misma que el mundo le había negado a su pueblo. La mujer que buscan no les pertenece, dijo con voz firme. El sol la vio morir y volver a nacer. Ya no es de nadie. Uno de los jinetes quiso avanzar, pero Tallien bajó de su caballo. En un gesto lento tomó un puñado de arena y lo dejó caer entre los dedos. Esta tierra tiene memoria, continuó. Sabe quién viene con odio. Si pisan su suelo con mentiras, el viento los devolverá a sus tumbas. El líder, nervioso ante aquella calma, escupió al suelo. «Eres un maldito loco». «Tal vez», respondió Tallien, «pero los locos no temen a los hombres vacíos». En ese momento, el cielo rugió con un trueno lejano, y los caballos de los jinetes se inquietaron. María Fernanda observaba desde la distancia, con el corazón desbocado. El aire parecía temblar entre ellos. Nadie se atrevía a dar el primer paso. Finalmente, el hombre de bigote bajó la mirada. «No vale la pena morir por una sirvienta. Por eso nunca entenderás lo que vale una vida», replicó Tallien. Los hombres dieron media vuelta. El sonido de los cascos se fue perdiendo en el horizonte. Cuando el último desapareció entre la arena, el silencio volvió. Un silencio distinto, no de amenaza, sino de alivio. María Fernanda corrió hacia él, las lágrimas mezcladas con el polvo. «¿Por qué hiciste eso? Podrían haberte matado, porque ya me quitaron todo una vez. No dejaré que el miedo vuelva a hacerlo». Ella lo miró largo rato. Había algo en sus palabras que la conmovía más que cualquier promesa. En ese instante entendió que la fuerza de Tallien no nacía de la furia, sino de la paz, y que esa paz era más poderosa que cualquier arma. Al caer la noche, el fuego volvió a encenderse en la cueva. María Fernanda preparó el agua y se sentó junto a él, sin decir nada. «El mundo me enseñó que la gente solo respeta lo que teme», dijo ella. Tallien negó con la cabeza. «El respeto no se impone, se inspira. Hoy lo vieron. No me temieron, me entendieron». Ella lo miró con ternura, como quien contempla un misterio hermoso. En ese momento, algo invisible, profundo, los unió aún más. No fue un beso ni una caricia. Fue algo más sutil, la certeza de que ya no estaban solos en el mundo. El fuego crepitó entre ellos, reflejando la flor seca que él aún guardaba sobre el pecho. Y mientras el viento del desierto soplaba con dulzura, María Fernanda comprendió que aquel hombre no solo la había protegido, también le había devuelto el valor de creer en su propia inocencia. Esa noche, ambos durmieron bajo el mismo techo de estrellas, con el alma más liviana. El peligro había pasado, pero algo más profundo había nacido. La promesa silenciosa de un amor que ni la arena, ni el tiempo, ni el miedo podrían borrar. La calma en el desierto nunca dura demasiado. Esa mañana, el cielo amaneció de un azul tan puro que dolía mirarlo. Pero Tallien Kael lo presentía, la quietud antes de la herida. Había algo en el aire, un susurro que el viento traía desde lejos, una tensión invisible que se clavaba en la piel. María Fernanda lo notó también, lo vio en su mirada, en la forma en que revisaba el filo de su lanza, y caminaba con los pasos medidos de quien espera algo inevitable. «¿Qué sientes?», preguntó con voz temerosa. «Que el pasado no olvida», respondió él sin levantar la vista. «Los hombres que huyen con odio siempre regresan», y regresaron. Al mediodía, el eco de los cascos rompió el silencio. 2 jinetes cabalgaban hacia el refugio. No eran los mismos que antes. Eran más jóvenes, más violentos, movidos no por órdenes, sino por orgullo. Venían a vengar la humillación de sus compañeros, a probar su hombría sobre la desgracia ajena. Tallien se colocó frente a la cueva, el cuerpo erguido, la mirada fija. No habló, solo esperó. María Fernanda quiso detenerlo, pero él la miró con una serenidad que la desarmó. «No temas», dijo. «El fuego no huye del viento.
Los hombres desmontaron con torpeza. «¡Ahí está el salvaje!», gritó uno, «y con la ladrona». El otro sacó el arma, pero antes de que pudiera apuntar, Tallien avanzó con una rapidez que parecía sobrenatural. Un golpe seco, una ráfaga de arena, un rugido del viento. Todo ocurrió en segundos. Cuando el polvo se asentó, uno de los jinetes yacía en el suelo y el otro huía aterrado. El desierto volvió a quedar en silencio. Solo el jadeo de Tallien y el temblor de María Fernanda rompían el aire inmóvil. Ella corrió hacia él. «Estás herido», dijo con angustia. «Tu brazo, mira tu brazo». Una línea roja, fina y profunda, cruzaba su piel desde el hombro. Sangraba despacio, pero constante. Tallien intentó restarle importancia, pero sus pasos vacilaron. «No es nada», murmuró. «El desierto me ha hecho peores regalos». «Cállate», dijo ella con voz firme. «No digas eso». Lo llevó de vuelta a la cueva, lo sentó junto al fuego y buscó con manos temblorosas las hierbas que él le había enseñado a usar. Enrolló un paño limpio, presionó la herida y comenzó a curarlo paso a paso, como él lo había hecho con ella cuando la fiebre la venció. Él la observaba en silencio. Cada movimiento suyo era una mezcla de delicadeza y fuerza. «No entiendo», dijo Tallien con una voz débil pero serena. «Eres de un mundo que me negó todo, y aún así me tocas como si yo fuera digno». Ella alzó la vista, con lágrimas contenidas. «Porque lo eres. Tú me enseñaste lo que es la dignidad». Hubo un silencio largo, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Ella siguió limpiando la herida, pero sus manos ya no temblaban. Tallien cerró los ojos, dejando escapar un suspiro, y por primera vez desde que la conocía, su cuerpo se rindió. No por debilidad, sino por confianza. María Fernanda se quedó velando su sueño toda la noche. Le cambió los paños, alimentó el fuego, y en cada gesto había una ternura que ella misma no sabía que poseía. El desierto afuera rugía con viento, pero dentro de aquella cueva el tiempo parecía haberse detenido. Cuando Tallien despertó, el amanecer pintaba el cielo con tonos rosados. María Fernanda dormía a su lado, la cabeza apoyada en su brazo, como si el miedo ya no tuviera lugar en ella. La miró largo rato. Aquella muchacha que había encontrado moribunda en la arena ahora era su razón para seguir respirando. Él le acarició el cabello, muy despacio, temiendo despertarla, pero ella abrió los ojos, y por un instante, el mundo se redujo a esa mirada. «¿Cómo te sientes?», susurró ella. «Como un hombre que recuerda que sigue vivo», respondió él con una sonrisa leve. Ella se incorporó despacio, acercándose al fuego. «Pensé que ibas a morir. Los hombres no mueren cuando los llaman por su nombre. Tú me devolviste el mío». María Fernanda sintió las lágrimas subirle a los ojos. No sabía si eran de alivio o de amor. Tal vez de ambas cosas. Se sentó frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. «No te temo», dijo de pronto, mirándolo a los ojos. «¿Y qué temes entonces?», preguntó Tallien. «Temo perderte». Sus palabras flotaron en el aire, tan puras que el fuego pareció inclinarse ante ellas. Tallien extendió la mano, rozando apenas los dedos de ella. «Entonces ya no hay nada que temer. El desierto no separa lo que el viento unió». Fue un instante suspendido, un silencio sagrado. No hubo prisa ni promesa, solo la certeza compartida de que se pertenecían, no por destino, sino por elección. María Fernanda apoyó la frente contra la suya, cerrando los ojos. Y el desierto, testigo eterno de tantas tragedias, esa vez guardó silencio por respeto. Afuera, el viento borraba las huellas de la lucha. La arena lo cubría todo, la sangre, los pasos, el pasado. Pero dentro de aquella cueva, dos almas rotas acababan de sellar un pacto más poderoso que cualquier palabra. Un pacto nacido no del miedo ni del deber, sino del amor que florece en los lugares donde nadie cree que algo pueda crecer. Y así, entre la sangre y la arena, Tallien Kael y María Fernanda Alvarado comprendieron que la vida, incluso cuando hiere, puede ser hermosa si se comparte.
El tiempo comenzó a transcurrir de otro modo, sin calendario ni relojes, marcado solo por los latidos del fuego y el ritmo del viento. En el refugio de piedra, donde antes reinaba el silencio del desamparo, ahora se escuchaban risas suaves, el murmullo de voces compartiendo historias y el crujir del pan sobre la piedra caliente. María Fernanda había encontrado un hogar en el único lugar donde nunca pensó hallarlo, en la inmensidad del desierto, junto a aquel hombre que la vida había hecho fuerte sin quitarle la ternura. Tallén Kael, por su parte, comenzaba a descubrir una calma que desconocía. Ya no dormía con el arma junto a la mano, ni hablaba con los fantasmas de su tribu en las noches largas. La presencia de ella le había devuelto la fe en los vivos. Una tarde, mientras el sol se despedía con un resplandor dorado, Tallén se acercó con una expresión distinta, solemne. «El viento cambiará pronto», dijo. «Es tiempo de moverse». «¿A dónde iremos?», preguntó ella, temiendo la respuesta. «Hacia el norte. Allí, entre las montañas, aún viven algunos de los míos. Gente que recuerda los antiguos ritos, que no ha olvidado quiénes fuimos. Si nos quedamos aquí, los hombres de los robles volverán». Ella bajó la mirada y un nudo de tristeza le cerró la garganta. «Nunca pensé que volvería a huir». Tallén le levantó el mentón con un dedo, con una ternura que solo conocía quien ha amado en silencio. «No huirás. Esta vez caminarás por elección». Esa noche, antes de partir, encendieron un último fuego. El cielo era un manto de estrellas inmóviles y el aire olía a despedida y esperanza. Tallén colocó 3 piedras alrededor de la llama y, sin mirar a María Fernanda, dijo con voz grave: «En mi pueblo, cuando 2 almas sobreviven juntas al hambre, al sol y a la guerra, el espíritu del fuego las reconoce como una». Ella lo escuchó en silencio, sin atreverse a interrumpir. Él continuó: «No es un matrimonio como los tuyos, con testigos y papeles. Es más antiguo. Se llama el voto del espíritu. No se rompe, porque no se promete con la boca, sino con el alma». María Fernanda sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Y qué se hace para sellarlo?», preguntó con voz temblorosa. «Solo se dice una verdad», respondió Tallén. «La verdad que uno lleva guardada desde siempre». Él tomó un poco de ceniza del fuego y trazó una línea sobre su propio pecho. Luego, con el mismo gesto, dibujó una línea sobre el pecho de ella, justo sobre el corazón. «El fuego te conoce», susurró. «No te debe nada, ni tú a él. Pero si eliges quedarte, te perteneceré en la vida y en el silencio». María Fernanda lo miró sin poder contener las lágrimas. Se acercó al fuego, lo miró fijamente y habló con una voz que parecía venir desde lo más hondo de su alma. «El mundo me negó un nombre, una casa, una historia, pero aquí contigo tengo las 3. El fuego me escuchó. Me quedo». Tallén cerró los ojos, y en ese gesto había una paz que no conocía desde su niñez. Ambos permanecieron en silencio mientras la llama bailaba entre ellos. No hubo beso ni ceremonia, solo la inmensa sensación de estar en el lugar correcto por primera vez. Esa noche durmieron juntos, no como 2 cuerpos que se buscan, sino como 2 almas que por fin descansan. Afuera el viento soplaba suave, como si el mismo desierto los bendijera. Los días siguientes fueron de camino y descubrimiento. Cruzaron ríos secos, valles llenos de cactos y montañas, donde el eco repetía sus voces como una plegaria. En cada paso, María Fernanda aprendía a leer las señales del mundo como Tallén lo hacía. El vuelo de las aves, la dirección del polvo, el color del amanecer. Y mientras avanzaban, algo más crecía entre ellos. Una confianza sin palabras, una complicidad hecha de miradas que no necesitaban explicación. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, encontraron un valle escondido entre 2 montañas, cubierto de flores silvestres que se mecían con el viento. María Fernanda se detuvo, maravillada. «Parece un lugar hecho para volver a empezar». Tallén asintió. «El desierto no da segundas oportunidades, salvo a los que las merecen». Allí levantaron una choza sencilla, hecha de ramas y piedra. No necesitaban más. El silencio se volvió compañía
el fuego, su testigo, y el cielo, su techo. Una noche, mientras él tocaba una flauta de hueso y ella lo observaba con ternura, María Fernanda apoyó su cabeza en su hombro y susurró: «¿Crees que esto puede durar?». Tallien sonrió, mirando el horizonte. «Mientras el fuego recuerde nuestros nombres, sí». Y así, bajo aquel cielo inmenso, sellaron su destino. No con promesas, sino con presencia. No con palabras, sino con verdad. El voto del Espíritu no los unió por ley ni costumbre, sino por amor. Un amor hecho de respeto, de aprendizaje, de silencios compartidos. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, ese lazo sería más fuerte que cualquier frontera, más profundo que el dolor, más eterno que el tiempo mismo. Porque hay un tipo de unión que no se busca, se reconoce. Y esa noche el viento del desierto, que todo lo ve, que todo lo escucha, susurró un nombre nuevo sobre la arena: Tallien y María Fernanda, dos almas que por fin habían encontrado el camino de regreso a casa. Pasaron los años como pasa el viento por la arena, sin dejar huella, pero transformándolo todo. El pequeño valle donde Tallien Cael y María Fernanda Alvarado habían construido su refugio se volvió un oasis escondido entre montañas, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Allí, el amor floreció como la vida misma. El fuego, que antes los unió, seguía ardiendo cada noche como un corazón que no conoce descanso. De ese amor nació un niño moreno de ojos oscuros y mirada profunda, al que llamaron Ictán, que en la lengua de Tallien significaba fuerza del alma. Desde su llegada, el desierto nunca volvió a ser el mismo. María Fernanda veía en él la mezcla perfecta de dos mundos, la dulzura de su madre y la serenidad de su padre, la herencia del sol y la ternura de la luna. La vida era sencilla, pero plena. Cada mañana Tallien enseñaba al niño a respetar la tierra, a escuchar el sonido del viento, a reconocer el silencio como una forma de sabiduría. Y cada tarde, María Fernanda le contaba historias de cuando el mundo era cruel, para que él aprendiera lo que nunca debía repetir. Eran felices, pero la felicidad en la vida de los justos siempre parece tener un precio. Una tarde, mientras el sol caía, un grupo de viajeros pasó cerca del valle. Llevaban ropas finas, caballos de hacienda y una bandera con el emblema de los robles. María Fernanda los vio desde lejos y su cuerpo se tensó como si un antiguo miedo la despertara. Tallien, al verla pálida, comprendió sin palabras. El pasado los había encontrado. Al día siguiente, antes del amanecer, se escuchó el eco de cascos acercándose. El aire olía a peligro y a tierra removida. 5 hombres descendieron de las montañas, liderados por un rostro que el tiempo no había borrado: Don Esteban Robledo. Su cabello estaba canoso, pero su mirada seguía siendo la misma, fría, dura, acostumbrada a mandar. Cuando la vio, sonrió con una mueca amarga. «Así que estabas viva», dijo, «y mírate, convertida en mujer salvaje». María Fernanda se interpuso entre él y Tallien. «No tienes derecho a estar aquí». «Tengo todos los derechos», respondió él, bajando del caballo. «Me robaste provisiones, la honra de mi casa, y ahora vienes a esconderte en tierras que no te pertenecen». Tallien dio un paso al frente. «Estas tierras no tienen dueño. La tierra no obedece a los hombres». Don Esteban lo miró con desprecio. «¿Y tú?» «El fantasma del que hablaban». «No pensé que el rumor fuera cierto». «Los rumores suelen nacer de la cobardía de los vivos», dijo Tallien con calma. «Vete, mientras el sol aún te da sombra». El hacendado se rió. «No vine solo para llevarte a ti, mujer. Vine por ese niño. Quiero que el pueblo sepa lo que pasa cuando una sirvienta desobedece». María Fernanda sintió que la sangre le ardía. «No te atrevas», gritó. «Ese niño es mi hijo. Tu hijo es una vergüenza», escupió él. «Un error que voy a borrar». La furia en Tallien se desató como una tormenta. No gritó, no rugió, solo se movió con la fuerza de un río contenido demasiado tiempo. El enfrentamiento fue rápido, inevitable. Los hombres de Don Esteban intentaron contenerlo, pero el apache era el viento mismo.
imposible de atrapar. Sin embargo, una bala perdida alcanzó su hombro, haciéndolo caer. María Fernanda corrió hacia él, gritando su nombre. El niño lloraba, el polvo se levantaba, los caballos relinchaban. Don Esteban levantó el arma, apuntando sin temblar. El desierto no te salvará esta vez. Pero antes de que pudiera disparar, una voz tembló en el aire. «Baje el arma, patrón». Era uno de los capataces, un hombre viejo que alguna vez había servido en los robles. «No voy a ser parte de esto. Ella no robó nada. Usted mandó callar la verdad». El silencio cayó como una losa. El rostro de don Esteban se volvió de piedra. «Traidor», murmuró apretando los dientes. Pero ya era tarde. Los demás hombres bajaron la vista. Nadie se movió para obedecerlo. La autoridad que había llevado toda su vida se le escapó entre los dedos como arena. María Fernanda se incorporó con la mirada firme, la voz trémula pero valiente. «Tú me dejaste morir en el desierto, Esteban Robledo, pero él me enseñó a vivir. Eres una ingrata. No, soy libre. Y eso es algo que tú jamás serás». Sus palabras fueron una sentencia. Don Esteban, humillado, montó su caballo y se alejó, solo, con la derrota latiendo en el pecho. María Fernanda se arrodilló junto a Tallén, que seguía sangrando, y apoyó su frente contra la de él. «No me dejes, por favor», susurró. «No ahora». Él le tomó la mano, apenas respirando. «No temas. El fuego no se apaga mientras el alma lo recuerde». Esa noche, el viento sopló suave, trayendo consigo la calma después de la batalla. Los hombres de los robles se marcharon sin mirar atrás, y en el pequeño valle, bajo el cielo estrellado, María Fernanda curó las heridas de su amado con las mismas manos con las que él alguna vez le había devuelto la vida. Cuando el alba llegó, Tallén abrió los ojos. María Fernanda lo abrazó con una mezcla de alivio y amor. El niño dormía a su lado, ajeno a todo, respirando la paz que ellos habían conquistado. El pasado había regresado con violencia, pero ya no tenía poder sobre ellos, porque la dignidad, una vez conquistada, no se puede arrebatar. Y ese día, el desierto, testigo de su unión, volvió a guardar silencio. No de miedo, sino de respeto. El dolor había vuelto, pero esta vez el amor era más fuerte. El amanecer llegó lento, como si el cielo también temiera despertar después de tanto dolor. El viento soplaba con una suavidad extraña, casi compasiva, y el fuego, encendido desde la noche anterior, seguía ardiendo con una llama serena, más parecida a un corazón que a una hoguera. María Fernanda miraba el horizonte mientras el sol teñía de oro las montañas. El aire olía a quietud y a promesa. Junto a ella, Tallén Cael descansaba, con el rostro pálido, pero en paz. Su herida había sanado poco a poco, y aunque el cuerpo aún le dolía, el espíritu parecía liviano, libre de peso, como si hubiera hecho las paces con su destino. El niño, Ictán, jugaba cerca del río, recogiendo piedras y hablando con los insectos como si fueran amigos. María Fernanda lo observaba y sintió un nudo en la garganta. Ese pequeño era la prueba viva de que incluso la tierra más árida puede dar fruto cuando se siembra con amor. Se acercó a Tallén y se arrodilló junto a él. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó con ternura. Él la miró con esa mirada profunda que no necesitaba palabras. «Siento que el sol ya no pesa, que por fin el viento me reconoce». Ella sonrió, aunque el corazón le dolía. «Pensé que te perdería, Tallén». «Nadie se pierde cuando deja amor detrás», respondió él acariciándole el rostro. «Tú me devolviste al mundo». Hubo un silencio que lo envolvió todo. No era vacío, era plenitud. El tipo de silencio que solo existe cuando dos almas ya se han dicho todo sin necesidad de pronunciar una palabra más. Durante días, la vida volvió a su curso sereno. El valle se llenó de sonidos nuevos. La risa del niño, el rumor del agua, el canto de los pájaros que venían a beber en la orilla. La naturaleza parecía florecer junto con ellos, y María Fernanda, al mirarlo todo,
comprendió que la felicidad no era una promesa lejana, sino ese instante, el presente, el fuego, el amor. Pero el destino, sabio y compasivo, siempre deja una última prueba antes de conceder la paz definitiva. Una tarde, el cielo se oscureció con una tormenta repentina. El viento rugió con fuerza, arrancando ramas y levantando polvo. Tallien salió al exterior, pese a las súplicas de María Fernanda, para asegurar el techo de su refugio. El trueno cayó cerca, estremeciendo la tierra. Ella corrió hacia él, temiendo lo peor. Lo encontró de pie, empapado, con el rostro hacia el cielo, dejando que la lluvia lo cubriera como una bendición. «¿Qué haces?», gritó entre lágrimas. «Escucho», dijo él sonriendo con calma. «El desierto habla cuando llueve. Está diciendo que nos perdonó». María Fernanda lo abrazó con fuerza, aferrándose a su pecho como si quisiera fundirse con él. La lluvia caía sobre ambos, borrando el polvo, lavando las heridas, llevándose consigo los recuerdos amargos. Y cuando la tormenta terminó, el mundo olía a renacimiento. Los días siguientes fueron de serenidad absoluta. Tallien enseñó a su hijo las últimas palabras de su lengua, los nombres de las estrellas, la historia de su pueblo. Le habló de la importancia de proteger lo que ama y de mirar a las mujeres con el mismo respeto con que se mira al sol, sin atreverse a poseerlo, pero sabiendo que sin su luz nada florece. María Fernanda lo escuchaba desde la puerta, con el corazón lleno. Sabía que su hijo crecería con la nobleza de su padre y la ternura que ella había aprendido a fuerza de cicatrices. Y un amanecer, mientras el sol asomaba tímido sobre las montañas, Tallien se levantó temprano. Salió al borde del valle y se quedó mirando el horizonte. María Fernanda lo siguió en silencio. Cuando llegó hasta él, lo encontró quieto, con los ojos cerrados, el rostro bañado por la luz dorada. «Tallien», susurró ella. Él abrió los ojos despacio y la miró con esa profundidad que parecía contener siglos enteros. «El desierto me devolvió lo que creí perdido», dijo con voz serena. «Una tribu, una casa, un alma». María Fernanda lo abrazó y apoyó su cabeza en su pecho. Sintió su respiración tranquila, pausada, y en ese instante supo que no había más batallas que pelear, que la vida les había concedido algo que pocos logran, la paz después del fuego. Cuando el sol se elevó por completo, el niño corrió hacia ellos riendo, y Tallien lo levantó en brazos. Los tres quedaron de pie frente al amanecer, bañados en luz, respirando el aire limpio que solo sigue a las tormentas. El viento sopló suave, como si el mismo espíritu del desierto los bendijera una vez más. Y María Fernanda, con lágrimas que ya no dolían, susurró: «El desierto me quitó todo, pero me devolvió el amor». Tallien la miró con ternura infinita. «El amor no se devuelve, se siembra», dijo, «y tú hiciste florecer la arena». El niño los abrazó y los tres quedaron fundidos en un mismo latido, en una misma historia. Así terminó su camino, no con una tragedia, sino con una verdad simple y eterna, que la vida, incluso en la soledad más árida, siempre guarda un amanecer para quien se atreve a amar sin miedo, y cuando el fuego de esa última noche se apagó, el desierto guardó silencio. Pero no fue un silencio de vacío, fue el silencio sagrado de quienes saben que la eternidad, a veces, cabe en un solo instante compartido, porque hay amores que no mueren, solo cambian de forma para seguir ardiendo en el alma del viento. Antes de cerrar esta historia, quiero hablarte a ti, que llegaste hasta el final. Si el amor de Tallien y María Fernanda te conmovió, si sentiste que en algún momento tu corazón latía al ritmo del desierto, entonces ayúdame a que más personas descubran historias como esta. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y sé parte de esta comunidad que ama los romances de época, donde la pasión y la dignidad sobreviven incluso al paso del tiempo. Y si esta historia te tocó el alma, escríbelo en los comentarios con una sola frase: Fantasma del desierto. Porque eso es lo que somos aquí.
Almas que seguimos creyendo en el amor que deja huella, en los amores que, como el viento, nunca mueren,